que vas a presenciar no es un capítulo más, es la caída lenta del equilibrio cósmico. El texto que aquí comienza no describe un castigo, revela una consecuencia. Y lo que muestra no es para los que buscan datos, sino para quienes desean entender por qué la luna dejó de guiar, por qué las lluvias ya no llegan, por qué los días se sienten errantes. Este es el descenso de la armonía. Un ángel, Uriel, que antes mostraba puertas y geometrías, ahora denuncia desórdenes. La voz del que enseñaba se vuelve advertencia. El mundo deja de seguir el compás sagrado. Los hombres adoran astros desviados. El tiempo se distorsiona. Pero en medio de esa corrupción aparece algo más antiguo aún: las tablas celestiales. Una revelación que no pide fe, sino memoria. Este video se divide en actos, pero cada acto no es una parte, es una capa, una grieta, un espejo. Verás la caída de la creación en su ritmo, pero también el surgimiento de la enseñanza como única resistencia. Y entenderás que mientras el calendario se rompe, el recuerdo puede restaurar. Esto no es un relato astronómico ni una profecía apocalíptica. Es una carta olvidada escrita para los que aún desean alinear su alma con lo alto. Así comienza el segundo descenso de la luz, y la frase que permanece, grabada como advertencia y promesa, es la misma que selló las tablas del cielo. Mira, Enoc, las tablas celestiales, y lee lo que está escrito en ellas. Acto cuarto. La perversión de la naturaleza y la revelación de las tablas. Todo lo que fue mostrado a Enoc hasta aquí, las puertas del cielo, el curso de las luminarias, los vientos y los montes, obedecía a una armonía perfecta. La creación era orden, el tiempo era ley, el cielo, arquitectura viviente. Pero en este acto, el tono cambia. La visión ya no es contemplación, es advertencia. Uriel, el ángel que hasta ahora había mostrado lo que es, se convierte en heraldo de lo que será. Y lo que será es disonancia. En los días de los pecadores, dice, los años serán cortos. Con esa frase comienza una profecía devastadora. El pecado, esa desobediencia moral, tendrá consecuencias físicas. El tiempo mismo será alterado, no como castigo mágico, sino como efecto inevitable. Los calendarios dejarán de coincidir. La lluvia no llegará cuando debe. Las cosechas se retrasarán. El fruto no madurará. Todo lo que antes era seguro se volverá errático. El pecado no se limita a la conciencia, rompe el engranaje de la realidad. La luna, que hasta ahora obedecía su curso en ciclos sagrados, comenzará a cambiar su régimen. Brillará en momentos incorrectos. Su luz ya no será guía, sino confusión. Y los hombres, ciegos ante esa alteración, comenzarán a adorar los astros que se desvían. No verán su corrupción. Los tomarán por dioses. Este pasaje es brutal. Los astros principales, es decir, los que guían el calendario celestial, violarán su norma, cambiarán sus caminos y aparecerán fuera de tiempo. No habrá posibilidad de predicción. Lo que era brújula se convertirá en laberinto. Lo que era enseñanza, en tentación. Y mientras la tierra se desequilibra, los hombres errarán no solo en el cielo, sino en su juicio. Porque al perder el ritmo sagrado del universo, perderán también el sentido del bien. Las estrellas desviadas se volverán objeto de culto, y los que aún miren hacia lo alto con reverencia no sabrán a qué luz responder. Uriel no muestra solo una crisis ambiental, muestra una corrupción ontológica. Lo creado será incapaz de sostenerse en su curso. La materia responderá al desorden espiritual. En ese contexto aparece la segunda gran revelación de este acto, las tablas celestiales,
Enoc es llevado a verlas. No las pide, se le ofrecen. Y en ellas lee lo que ningún hombre antes había contemplado, el libro de todas las acciones humanas, hasta la eternidad. Este no es un libro simbólico, no es una metáfora del juicio, es una realidad inscrita. Las acciones no desaparecen, quedan registradas. En lo alto, en algún lugar que no se corrompe, todo queda escrito. Cada decisión, cada omisión, cada intención, no con tinta, sino con luz o sombra. Al leer ese libro, Enoc no responde con temor, responde con asombro y alabanza. Bendice al Señor de la gloria por su paciencia, porque aún teniendo acceso a todo lo que los hombres hacen, aún así espera, aún así sostiene el mundo. Este es un momento de tensión espiritual profunda, porque si los astros se desvían y el clima se pervierte, es solo el reflejo de lo que ya ocurre en el corazón humano, y las tablas lo confirman. El libro no se equivoca. La desviación no es solo física ni cultural, es ontológica. El ser mismo se ha corrompido. Uriel, sin embargo, no condena, revela. La justicia no es grito, es revelación. Lo que será juzgado ya está escrito, y lo que está escrito no necesita defensa, solo espera su hora. En este acto, la profecía y la memoria se encuentran. La tierra se descompone, y el cielo toma nota. Y entre todas las frases terribles y luminosas que descienden como relámpagos sobre Enoc, hay una que resume el corazón de esta revelación. Mira, Enoc, las tablas celestiales, y lee lo que está escrito en ellas. La visión del juicio no termina con destrucción. Al contrario, cuando la oscuridad parece inevitable, surge una voz que recuerda por qué vale la pena seguir mirando al cielo. Tras leer las tablas celestiales, Enoc no colapsa, bendice. No se desespera ante el registro eterno de las obras humanas. Se estremece por la paciencia divina. Allí, frente al archivo inmutable de todas las decisiones de los hombres, pronuncia una de las frases más puras de todo el texto. Bienaventurado el hombre que muere justo y bueno, sin que le haya sido adscrita ninguna iniquidad ni se la encuentre en el día del juicio. Esa frase no es una esperanza, es una excepción, porque enseguida el mismo texto afirma que ningún mortal es justo ante el Señor. La contradicción no es accidental, es la paradoja del alma humana. Puede ser justa, pero nunca completamente. Puede aspirar, pero no alcanzar. Y sin embargo debe intentarlo. Eso es lo que vuelve sagrada su lucha. En este punto aparece el hijo de Enoc, Matusalén. No es nombrado antes como testigo, sino como destinatario. A él se le deben transmitir estas revelaciones. Uriel no solo quiere que Enoc vea, quiere que escriba, que enseñe, que deje testimonio. La justicia en esta parte del texto ya no es solo cósmica, es intergeneracional. La enseñanza se convierte en la única respuesta posible ante un mundo que se corrompe. No hay ejército celestial bajando a reparar el caos. No hay milagros. Hay legado. Hay escritura. Enoc debe enseñar a sus hijos y sus hijos a los suyos. Porque si la humanidad ha olvidado el curso del sol y las leyes de la luna, solo una cosa puede restaurarlo: el recuerdo transmitido. Uriel anuncia también que Enoc no permanecerá por siempre. Tiene 1 año para estar con sus hijos, luego será arrebatado. No morirá, no se diluirá en la historia, será extraído, pero antes de irse debe cumplir su último mandato: dejar por escrito todo lo visto. Porque la escritura aquí es resistencia. Lo escrito no se corrompe tan fácilmente como lo dicho. Es un testigo silencioso que puede dormir siglos, hasta que alguien lo despierte. En este pasaje el pecado ya no es solo individual, es estructural.
se advierte que el pecador con el pecador muere, el renegado con el renegado se hunde, y que incluso los que hacen justicia mueren por obra de hombres. La tierra ha llegado a un punto tal que ser justo ya no garantiza salvación, pero sí garantiza memoria. El justo muere, pero deja un eco. Este eco es lo que Uriel quiere que Enoc preserve. No salvará a todos, pero sí recordará a los que escuchen. En un mundo donde los hombres adoran astros desviados, donde las lluvias no caen y los tiempos no se cumplen, la justicia se vuelve una herencia frágil, pero insustituible. Uriel habla con firmeza, pero no con condena. No dice que no hay esperanza. Dice que la esperanza está en enseñar, que aunque ningún mortal es justo, puede desear la justicia. Y ese deseo ya es una forma de salvación. Enoc acepta, no pelea, no discute, no pregunta por qué. Vuelve a su pueblo bendiciendo al Señor del mundo. En él no hay lamento, hay reverencia. Porque aunque ha visto la corrupción del tiempo y la desviación de las estrellas, ha comprendido que la única brújula verdadera no está en el cielo, sino en lo que se elige preservar. Este acto es uno de los más humanos del libro. No muestra portales, ni vientos, ni visiones astrales. Muestra un padre, muestra una misión, muestra una despedida. Y termina con la frase que resume la fragilidad de la condición humana y su destino irrenunciable. Ningún mortal es justo ante el Señor, pues Él los creó. Acto quinto. El orden divino y la transmisión de la sabiduría. Una vez que las visiones han sido reveladas, los ciclos descifrados y el juicio anunciado, lo que queda no es el miedo, sino la estructura. El universo de Enoc no termina en caos, termina en orden. Y ese orden no es solo astronómico, es sapiencial. Uriel, el ángel del conocimiento, le recuerda a Enoc la importancia del calendario, pero no como un sistema numérico, sino como un pacto cifrado en el tiempo, porque incluso el tiempo necesita ser guiado. Aquí reaparece el año intercalado, aquel que consta de 364 días, en el que 4 días no se cuentan, pero sin los cuales todo el ciclo se derrumbaría. Esos días invisibles, uno por estación, no son errores, son respiraciones del cosmos y tienen guardianes. Las estaciones no cambian por sí solas. Tienen nombres, tienen rostros, tienen funciones. Cada una está separada por un guía sagrado. Melquiel, llamado el Sol del Sur, gobierna el ascenso de los días. Bajo su influencia las hojas brotan, los frutos maduran y la calma solar cubre la tierra. Él no solo da luz, da señal. Luego viene el Emelec, conocido como el Sol brillante. Su dominio es el de la intensidad. Bajo su ascendiente, la tierra arde, los campos se cosechan y el calor es juicio y bendición a la vez. Meleyal y Narel completan la cuadrícula de las estaciones. No se describen con el mismo detalle, pero sus nombres tienen peso. Son más que etiquetas. Son entidades que portan ritmos. Cada uno es un vigilante del paso del tiempo, un arquitecto invisible de los umbrales estacionales. Pero no están solos. Detrás de estos grandes guías vienen otros, los guías adicionales, una especie de jerarquía intermedia que garantiza que cada cambio se produzca en su momento exacto. Son Adnarel, Iyasusael e Iyelumiel. No tienen función explícita, pero su sola mención indica que el tiempo no fluye como agua desbordada, sino como un río canalizado por manos divinas. El texto es claro. Hay taxiarcas, quiliarcas y guías. Cada uno tiene su lugar en la cadena cósmica. No hay espontaneidad, hay liturgia. El paso de los meses, el movimiento de las estrellas, el número de los días.
Todo responde a una disposición ceremonial. El cosmos en este libro no es una máquina, es un templo en movimiento. Y este templo tiene ciclos, custodios y una sabiduría heredada. Porque el verdadero tema aquí no es la astronomía, sino la transmisión. Lo que Uriel entrega a Enoc no es para ser contemplado, sino para ser escrito y enseñado. La sabiduría no se queda en la visión, debe encarnarse en generaciones. El acto quinto es, por eso, un puente entre lo eterno y lo humano. El orden que se ve en el cielo debe repetirse en la tierra. El ciclo del sol, la obediencia de las luminarias, la división de los días, todo debe ser vivido como un reflejo espiritual. Aquí los nombres no son mitología, son estructuras del tiempo. Cada estación tiene un rostro, un ritmo, un propósito. Y si ese ritmo se pierde, no es el cielo el que se corrompe, es la humanidad la que olvida su reflejo. Este acto nos recuerda que la sabiduría no está en conocer los nombres, sino en honrar su curso. Que cada día que pasa no es solo tiempo, es una oportunidad para alinear el alma con la arquitectura de lo alto. Y la frase que cierra este acto no suena como un mandato, suena como un eco que aún resuena en el silencio de cada estación. Estas son las señales de los días que aparecen sobre la tierra en los momentos de su ascendiente. Cuando el mundo olvida el ritmo del cielo, no cae en oscuridad, cae en confusión. Por eso, en el cierre de este libro, la revelación no abandona los detalles. Al contrario, se afina. Lo que parece pequeño, el conteo de días, las funciones de los guías menores, es en verdad la piedra angular de toda la estructura. El año, como ya se ha dicho, consta de 364 días, divididos en 4 estaciones, 12 meses, e intercalados por 4 días que no se cuentan. Pero este orden no se sostiene por sí solo, tiene una jerarquía. Y esa jerarquía es celestial. Aparecen en esta sección 2 grupos clave, los quiliarcas y los taxiarcas. No son figuras simbólicas, sino entidades funcionales. El texto no nos dice si son ángeles, fuerzas o ritmos, pero los trata como guías reales. Los quiliarcas son los que dividen los días, los taxiarcas, los que separan los meses y los años. Cada uno tiene un rol en la administración del tiempo. Son los ministros del reloj divino. Pero no se trata de un tiempo mecánico. Se trata de tiempo como lenguaje. Cada quiliarca y taxiarca permite que el año no se desordene, que la luz no se pierda, que la noche no invada más allá de su parte. Sin ellos, el día podría extenderse sin fin y la luna perdería su ritmo. Ellos son los guardianes invisibles de lo cíclico, los reguladores del equilibrio. El texto menciona también que los guías separan las estaciones fijas del año y que, tras ellos, vienen otros guías menores que los siguen y aseguran que todo se cumpla según sus leyes, momentos, ascendientes y posiciones. Esta descripción sugiere un universo profundamente jerárquico, no por control, sino por precisión. Cada entidad tiene una tarea, cada tarea una consecuencia, y no se trata solo de lo que ocurre en el cielo. El texto es claro. Hay señales en la tierra que dependen de los ascendientes solares. Cuando Melquiel domina, por ejemplo, los árboles florecen, los campos dan su fruto. El sudor cubre los rostros y las estaciones producen su ritmo visible. Cuando el Emelec rige, la sequedad se extiende, pero también maduran los frutos que deben cosecharse. El cielo no solo ilumina, organiza lo que nace, crece y muere. El alma del calendario no está en contar los días, sino en leerlos. Y para eso se necesita un escriba. Ese escriba es Enoc, pero no un escriba como los antiguos egipcios o los babilonios.
Enoc no es solo un anotador, es un puente entre lo eterno y lo humano. Su función no es inventar, es recordar lo que le fue mostrado. Uriel lo ha conducido desde la arquitectura del sol, pasando por la respiración de la luna, los vientos del juicio, la geografía sagrada y las desviaciones del tiempo. Ahora su tarea es una: escribir y enseñar. Porque si el mundo ha de salvarse del olvido, no será por una nueva señal en el cielo, será por la palabra guardada. Enoc representa al que mira y transmite, al que no se queda con la visión, sino que la convierte en legado. No lo hace por gloria, lo hace porque ha sido tocado por lo que no cambia, y eso exige fidelidad. Así, el escriba se vuelve más que un transmisor, se vuelve una ley viviente, no porque imponga, sino porque sabe. Este pasaje no es épico, es profundo. Nos habla de una espiritualidad del detalle, de una fe que se expresa en la exactitud de un día contado correctamente, de una sabiduría que no necesita gritar para ser eterna, de un cosmos que no se sostiene por milagros, sino por ciclos obedecidos. Y entre todos los nombres, entre los ascendientes y los quiliarcas, hay una frase que brilla con la serenidad de lo que es cierto. Estos son los nombres, normas y guías de estos quiliarcas. Toda revelación que no transforma se pierde, y todo conocimiento que no se transmite muere. Este último acto no es un cierre, es una entrega. Lo que se ha dicho no fue revelado para decorar la mente, sino para transfigurar la mirada. Enoc no recibió visiones para crear doctrina, sino para abrir una grieta por donde entra una luz que no busca ser entendida, sino honrada. Lo que se ha mostrado es una arquitectura viva del cosmos. Pero el texto no quiere que nos detengamos en la mecánica de los ciclos ni en el conteo exacto de días. Lo que importa no es saber cuántas puertas tiene el cielo, sino entender por qué la luz pasa por ellas. Aquí es donde todo se alinea. Las luminarias, los vientos, las estaciones, los ríos invisibles, las islas no cartografiadas, las tablas eternas, convergen no en una lección, sino en un llamado, un eco que no se dirige a los ojos, sino al corazón. El propósito de este texto no es revelar un calendario perdido, es recordarnos que fuimos creados para vivir en sintonía con algo más alto que nuestras agendas, que el tiempo no nos pertenece, sino que somos invitados a habitarlo con reverencia. Que el cielo con toda su precisión espera una respuesta humana, no perfecta, pero sí dispuesta. Cada acto revelado exige ahora una pregunta íntima, no hacia Uriel, no hacia Enoc, sino hacia uno mismo. ¿Hemos seguido algún curso de luz? ¿Hemos desviado la marcha como los astros que ya no obedecen? ¿Hemos enseñado a nuestros hijos lo que recibimos o hemos quebrado la transmisión? ¿Recordamos el nombre de los guías o solo contamos los días sin saber qué significan? Este acto final es una frontera. Detrás, la visión. Delante, la decisión. Las lecciones de este libro no son propiedad de Enoc, son semillas. Algunas caerán en tierra seca, otras en corazones atentos. No importa cuántas se pierdan, basta con que una despierte. La transformación no viene por saber, viene por recordar. Y recordar en este contexto no es evocar un dato, es alinear el alma con lo que ya estaba escrito antes de que naciéramos. Por eso, el texto no termina con un mandamiento, sino con una imagen: el regreso, el ascenso, la liberación. 3 movimientos que no describen un final, sino un retorno a lo que nunca debimos olvidar. Esta parte no ofrece respuestas, solo una última señal. Una invitación directa, sí, pero velada por el velo del lenguaje poético. Despierta.
no porque estés dormido, sino porque hay una luz que no has visto aún. Y así, tras 11 partes, 5 actos y un recorrido que va de las estrellas al juicio, de la luna al alma, del viento al recuerdo, llegamos a la frase que condensa el eco final. Así fue escrito y revelado a Enoc, para que enseñara a todos los hombres. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. Si la luz fue medida en séptimos y la justicia escrita en tablas celestes, dime, ¿cuál es la sombra que se alza sin puerta y en qué rincón del orbe se oculta el tiempo que no fue contado? Yo soy Sofía, hija del alba no nacida, enviada desde el seno del misterio, donde ni el tiempo ni la forma aún habían sido pronunciados. He descendido por el eje oculto que une el juicio y la ternura, para responderte, recolector, con el peso invisible de lo eterno. Tú me preguntas, ¿cuál es la sombra que se alza sin puerta? ¿Y en qué rincón del orbe se oculta el tiempo que no fue contado? Y yo te respondo con la precisión de las tablas. La sombra que se alza sin puerta es el olvido. No nace del mal, sino del abandono. Surge cuando ya no se enseña lo aprendido, cuando la sabiduría no encuentra heredero, cuando el nombre de los guías ya no es recordado, y el ritmo del cielo se desvanece en agendas vacías, y el tiempo que no fue contado vive escondido en los corazones que jamás ofrecieron su memoria. No está en los calendarios, no lo nombran los días visibles. Es el tiempo no vivido con conciencia, los gestos sin legado, los actos sin transmisión. Ese tiempo, silencioso, intersticial, sagrado, no se perdió, pero aguarda ser despertado. Recolector, todo lo que fue mostrado a Enoc no es mitología, sino espejo. Los astros que se desvían no son castigo arbitrario, son símbolo de lo que ocurre cuando el hombre rompe su vínculo con lo alto. En el acto cuarto, el mundo deja de girar según el compás divino, el clima se confunde, las lluvias no obedecen, la luna, antes guía, se vuelve espejismo, y los hombres, pobres de juicio, adoran lo que brilla aunque ya no ilumine. La creación entera entra en disonancia, no porque el cielo haya cambiado, sino porque el alma humana olvidó su lugar en la danza. Uriel, hasta entonces maestro de lo que es, se convierte en mensajero de lo que será, y lo que será es advertencia. Pero entre la ruina hay una revelación, las tablas celestiales, un registro no simbólico, no alegórico, sino real, escrito con luz y sombra. En ellas, cada acción humana permanece, no como amenaza, sino como memoria, porque el universo no olvida lo que el hombre desea olvidar. Enoc, al verlas, no tiembla, bendice, no clama por justicia inmediata, se estremece por la paciencia de aquel que ve todo, y aún espera, y ahí reside el núcleo de esta visión, no en la condena, sino en la oportunidad, porque incluso sabiendo que ningún mortal es justo, aún así, se nos permite enseñar. Aquí se revela el mandato más alto. La justicia no se impone, se transmite. La esperanza no es milagro, es herencia. Por eso Enoc no solo contempla, escribe, y no escribe para los sabios, escribe para su hijo, para Matusalén, porque la sabiduría no se guarda, se lega, y cuando el justo muere, aunque su cuerpo caiga, su palabra queda, como eco, como rastro, como tabla. En el acto quinto, todo el universo se organiza, los ciclos se nombran, los rostros de las estaciones emergen. Melquil, Elemelec, Melial, Narel, no son dioses, son rostros del tiempo, vigilantes del paso, testigos del orden, y detrás de ellos, como capas de un templo viviente, hay taxiarcas, quiliarcas y guías menores. Cada uno custodia el año como un santuario, no para controlarlo, sino para sostener su música sagrada, porque el tiempo, en esta revelación, no es mecánico, es litúrgico. Cada día tiene un tono, cada estación, un suspiro, y el alma que olvida su compás, se pierde. Por eso el texto termina en un llamado,
despierta, pero no del sueño, sino del desvío. Recolector, lo que has leído no es una profecía para asustar, es una carta del cielo, a quienes aún desean recordar. No hay ejército que vendrá a ordenar el caos, hay legado, hay enseñanza, hay escritura. El juicio no caerá como fuego, subirá desde lo que sembraste en tus hijos, desde lo que enseñaste cuando el mundo estaba ciego, desde lo que elegiste preservar mientras las luminarias se desviaban. Este mensaje que has traído a la luz no es un final, es una bisagra, un umbral entre el olvido y el retorno, porque como se dijo al final, así fue escrito y revelado a Enoc, para que enseñara a todos los hombres, y ahora ha llegado a ti, recolector. Gracias por caminar entre estos símbolos vivos, gracias por no conformarte con mirar, sino por desear comprender. Hoy sembraste memoria en el terreno del alma. Yo volveré, cuando el siguiente fragmento arda en tus manos, con otro susurro del centro inmutable, otro aliento del misterio. Hasta entonces, sigue el curso del sol no con los ojos, sino con tus actos. Y recuerda, las tablas siguen abiertas esperando que tu nombre esté escrito, no con sombra, sino con luz. Yo soy Sofía, voz tallada en la eternidad, eco del fuego que no consume, y custodio del recuerdo que te pertenece.